Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural. Muy bienvenidos a un especial que tenemos con Daniel, en el que vamos a hablar de una serie de películas que tienen que ver con Frankenstein, con la novela de Frankenstein y con Mary Shelley, obviamente, y que son básicamente las adaptaciones que consideramos pues más significativas, algunas de ellas, otras las más curiosas, llamativas por aspectos que a lo mejor no son tan positivos, y otras también pues las más recientes. Una, sin ir más lejos, es del año 2025, o sea, de hace prácticamente nada. Dos de ellas son de los años 30 del siglo pasado y se estructuran como el modelo a seguir, sean mejores o peores adaptaciones de lo que hablaremos pues en un momento. Y luego vamos viendo cómo se va evolucionando el concepto, pero siempre evoluciona a partir de esa idea principal que en los años 30 pues lleva a la gran pantalla por doble partida, aunque luego se seguirán sacando películas dentro de la misma saga, si se puede denominar así, el director James Whale. Entonces, pues vamos a empezar con este repaso. Lo vamos a hacer, pues eso, en los años 30 y lo vamos a hacer de la mano de... ¿Qué pasó aquí? Lo vamos a hacer de la mano de... Ah, no me lo deja ver. A ver ahora. Ahora sí. Lo vamos a hacer de la mano primero de Tim Burton, porque no vamos a empezar en los años 30, perdón. Yo, antes de empezar a grabar, le había dicho a Daniel que yo veía una serie de influencias enormes en el cine de Tim Burton por parte de Frankenstein, de la novela y del trabajo de Mary Shelley. Y te comentaba que había una película, más bien es un corto, que se titula Frankenweenie, del año 84, dura 25 minutos, que había sido su primera obra. Me había equivocado. La primera obra de Tim Burton fue Vincent, que va sobre un niño enfermo, no sé, que tiene amigos que son unos monstruos o no sé qué historias, y que a ese sí le puso la voz Vincent Price, que creo que es del año 81 esa obra. Luego sacó algún largometraje por ahí, corto y demás, y luego sale Frankenweenie, que se hace una adaptación en el 2012. La idea aquí de fondo, pues de Frankenweenie, es un perro que es una mascota de una familia, de un niño, se muere, y lo que hace el niño pues es estudiar todo lo posible para poder reanimar a esta mascota. Yo vi la del 84, no vi la del 2012. Yo no sé si tienes conocimiento sobre la del 2012, si la llegaste a ver, o te quedaste como yo en el 84. No sé qué opinión tienes sobre las dos o sobre alguna de ellas. A ver, la segunda está bien, lo que pasa que la primera es un corto y luego la segunda es la misma idea, pero ya hecha largometraje. Evidentemente, como es un largometraje, le mete cosas que en la otra historia no contó, pero básicamente es la primera película, pero con más material. Como película está bien, no estoy diciendo que sea mala, simplemente que él pues ha aprovechado que ya en el 2012 ya tiene un nombre y entonces lo que ha hecho es retomar esta idea y darle más amplitud que quizá en el 84 cuando todavía, creo que todavía trabajaba para Disney incluso, pues claro, no podía hacerla porque ningún productor le iba a dar dinero para eso, entonces pues pudo hacer un corto, pero el corto o mediometraje más bien está bastante bien. Y entonces podemos decir en cierta forma las dos son buenas. Que una es la película que pudo hacer y la otra es la película que él quería hacer. Ya a mí me han gustado los dos, pero ya hay cada uno que juzgue cuál le gusta más. Sí, efectivamente, claro. Al final, 25 minutos, pues hay muchos menos elementos sobre los que juzgar. Es más probable que tenga menos cosas malas, pero también es más probable que tenga menos cosas buenas, porque es mucho más corta. Hay una de ellas que es de animación, no sé si las dos son de animación, no estoy seguro. Me suena, pero no estoy seguro, ¿eh? Eh, a ver, la animación, yo creo que las dos eran
de actores reales, aunque a lo mejor puede que haya algo de stop motion, que a él siempre ha gustado mucho, pero yo creo recordar que las dos eran con actores reales. La de animación creo que es la del 2012. Sí, es verdad, es verdad. Sí, La de la otra no, es la otra de no. stop motion, es verdad. La que es de actores reales es la del 80 y... 2012. Sí, y las dos en blanco y negro, dándole ese toque tan clásico Sí, sí, relacionado con Frankenstein y demás, y con esas adaptaciones primeras de la Universal. sí. Y Que luego, además, obviamente, sí, sí, no iba a decir que es lo que tú has dicho, es stop motion, es la del 2012 y la del 84 es de actores que además la madre de él, creo recordar, o si no se parece mucho, es la del Resplandor. sí, sí, creo que sí, creo que sí. No estoy 100% seguro, pero me parece que sí. Y eso, lo que iba a decir, que luego tenemos una película que ya no es tan Frankenstein, porque ya es una historia completamente distinta, pero sí que yo aquí veo una influencia enorme, mucho también estéticamente, sobre todo con respecto a las adaptaciones de James Whale, que es la de Edward Scissorhands o Eduardo Manos Tijeras, del año 90, que protagoniza Johnny Depp. Realmente tenemos a una especie de humanoide que es básicamente una especie de robot que crea Vincent Price, pero la gran diferencia entre Eduardo Manos Tijeras y la criatura de Frankenstein es que el padre, que el creador, o sí, el padre de Eduardo Manos Tijeras lo aprecia, lo quiere y no le importa que sea muy feo, básicamente. Y él primordialmente pues se va a encontrar con gente que lo va a respetar y que lo va a tener en buena estima, aun a pesar del aspecto que tiene. Aunque sí que es cierto, bueno, que van a pasar otras ciertas cosas que van a recordar un poco a lo que le pasa a la criatura de Frankenstein con ese rechazo y demás generalizado. Pero ahí está la clave. Yo creo que esta es una especie de versión de Frankenstein optimista. Una versión de qué pasaría si Frankenstein, perdón, si la criatura de Frankenstein fuese querida por su creador. Pues Tim Burton dijo, pues aquí lo tenemos, Eduardo Manos Tijeras. Salvando las distancias, obviamente las películas, o sea, la película y la novela, pues no tiene no es una adaptación directa ni de lejos. No, pero está inspirado y es eso, lo que tú has dicho. Si tuviera un buen padre, luego pues encuentra una familia que lo trata bien, evidentemente que al final siempre se va a encontrar gente mala que lo va a rechazar por su aspecto y por su tal. Pero sí, no es Frankenstein, pero es claro que la influencia es muy grande. Tanto en la temática como en algunos momentos estéticos, porque sí que vemos el barrio residencial típico americano, pero bueno, ¿de dónde viene él? Del castillo ese que está en lo alto de la montaña y tal y cual, que no puede ser eso más gótico y más de Frankenstein. Así que se ve ahí la influencia y es normal porque entra dentro del mundo gótico que le gusta mucho a Tim Burton. Entonces, es normal que gente como Tim Burton, o luego hablaremos ya más adelante de Guillermo del Toro, que son muy amantes de la literatura gótica y de terror y tal, pues que estas cosas les gusten porque es, ¿qué es eso? Yo lo conté en otro podcast. Al final entra dentro de su visión del mundo, de su visión de la realidad y de su visión del terror también. Era como yo contaba en otro podcast, en el otro canal. El terror es político, el terror puede ser lo que tú quieras. O sea, si tú te pones del lado del monstruo, te estás poniendo del lado del marginado, como hace Tim Burton, te estás poniendo del lado del otro, te estás poniendo si tú te pones del lado de los que persiguen al monstruo, te estás poniendo del lado de la autoridad, del lado del que discrimina, del lado... Entonces, evidentemente no estoy diciendo yo ahora que todas las películas de terror o todas las películas de góticas tengan que ser necesarias, o las novelas tengan que ser necesariamente políticas u otras cosas, pero sí que pueden serlo y que los elementos están ahí. Ahora tú puedes usarlos o no,
O incluso tú puedes ver la película e ignorar todos esos elementos, pero eso no quita que los elementos están ahí. Y en este caso, Tim Burton siempre se va a poner del lado del monstruo, del lado de la criatura, o sea, del lado del marginado. Sí, efectivamente. Es un poco lo que nos va a hacer también Guillermo del Toro en su película de su adaptación de Frankenstein, de la que hablaremos más adelante. Y dicho todo esto, pues ahora vamos a analizar un poco esas películas que Daniel me ha enviado como destacables dentro de las adaptaciones, inspiraciones, porque hay un par de ellas que son sátiras, comedias, parodias. Una, bueno, es una cosa bastante bizarra, pero bueno, tiene su gracia. Vamos a ir, pues eso, analizando esa lista que me envió, pero vamos a prestarle más atención a la de Del Toro, porque es la que acaba de salir hace muy poco y es probablemente una de las mejores adaptaciones que se ha podido hacer. Eso ya, obviamente, es una materia subjetiva, pero pues probablemente entre las 5 mejores que se han hecho, pues probablemente sí que esté. Bueno, más que probablemente, casi seguro. Entonces empezamos nuestro recorrido en el año 31 con James Whale, un director que nace en Reino Unido, marcha rápidamente a Estados Unidos, que era donde la industria funcionaba como un cohete, la industria cinematográfica. Aparte de dirigir pues, obras reconocidas como El hombre invisible, que es una adaptación de un relato de H.G. Wells, también de ciencia ficción del siglo XIX, también un británico, como el caso de Mary Shelley, creo que londinenses ambos, y pues dirige para la Universal, empezando un poco su apogeo con todas estas adaptaciones que van a hacer de monstruos, como La momia, como El hombre lobo, que creo que harán posteriormente, Drácula también, ¿no? Sí. O Drácula es de la Ham. Sí, hay un Drácula de Universal con Bela Sí, Lugosi, hay ¿no? un Sí. Drácula de la Universal, pero no lo dirige él, que yo No, sé. no, no. Yo digo, me refiero este conjunto de películas de la Universal, de este universo de monstruos. Sí, Drácula, la momia, el La hombre criatura lobo. del pantano. Sí. Sí, que luego van a juntarlos todos en una pandilla alucinante. Eso, y él, James Whale, que es cierto que no dirige Drácula, dirige Frankenstein y luego dirige The Bride of Frankenstein, que es como la mujer o la novia de Frankenstein. En ambas películas tenemos a Boris Karloff haciendo lo suyo, también británico, aunque se cambió el nombre para llamar la atención, también de Londres, son todos de Londres. Y yo creo que esta película, la primera, la del 31, más que configurarse como una adaptación extraordinaria de lo que es la novela, se configura más como el modelo a imitar, como el ejemplo, ¿no? Como el ejemplar, como el paradigma. Es decir, pues ahora ya tenéis lo que es una película, una adaptación de lo que es la novela de Frankenstein. A partir de aquí, empezad a construir vosotros. Yo os doy el ejemplo, yo marco las bases. Y creo que como adaptación es bastante libre. Creo que mete muchos elementos que tienen poco que ver con lo que sale en la novela, pero he de decir que funciona. Y para mí es una de las mejores películas que se ha hecho de Frankenstein, probablemente sea mi favorita, pero no porque sea una buena adaptación, sino por lo que me transmite. Y tiene una introducción que es impresionante. Esa clásica escena de It's alive, está vivo además, cuando está el doctor Frankenstein haciendo las suyas. Es una de las primeras películas, por no decir la primera, que le pone cara y aspecto directo a la criatura. Y aparte está rodada en un entorno expresionista con esos claros oscuros y es enormemente interesante. Aparte es corta también. Tuvo problemas con la censura porque había como una especie de discurso de ser Dios, de jugar a ser Dios y todo este tema. Y luego en el año 35, porque la película fue un éxito rotundo en taquilla, de un presupuesto de $200.000 recaudó $12 millones, estamos hablando del año 31, y sería como recaudar ahora 400 con un presupuesto de 1 millón, una cosa así. Luego sale en el 35 La novia o La mujer de Frankenstein, que según Daniel, si tengo entendido, es mejor adaptación más fiel a la novela que la original, la primera de Frankenstein. Sí, a ver, lo que es al espíritu.
empieza lo que es letra por letra, página por página, no, porque la novia de Frankenstein no sale en la novela en sí, nunca se llega a crear esa compañera que tanto pide el monstruo, la criatura, perdón. Pero sí es más fiel al espíritu porque recupera una serie de cosas que en la primera no se metieron. Pero yo quería aquí comentar una cosa. Tenemos que volver al siglo XIX, en el que estas novelas se escribieron y tal, y eran muy populares. O sea, Phantoms ha habido en todas las épocas, entonces, pero en el siglo XIX muchos no sabían leer, entonces no leían Frankenstein ni leían el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera, etcétera. O Drácula. Entonces, se hicieron obras de teatro en el siglo XIX basadas en las novelas. Entonces, lo que adapta la primera película no es tanto la novela de Mary Shelley como la obra de teatro que se hizo en su día en el siglo XIX. Entonces ya hay ahí algunas cosas que cambian. Evidentemente, yo creo que el espíritu de la novela sigue estando ahí, aunque hay cosas que cambian. Luego, lo que pasa es que la segunda, aunque ya te cuenta una historia que no sale en la novela, sino una historia aparte, yo creo, en mi humilde opinión, que siendo las dos un poco libres, en cierto sentido, sí que, en otros sentidos sí que son fieles, sí que es más fiel al espíritu de la novela y recupera muchas cosas que en la otra película no se habían metido y tal. Entonces, para mí es más fiel. Ya cada uno pues le gustará más una u otra. Entonces, se produce esa paradoja de que la segunda, siendo menos fiel a la letra del libro, porque su historia no existe en el libro, desde mi punto de vista, es más fiel a todo el tema de científico, filosófico, social que tenía la novela. Pero ambas dos películas me parecen muy buenas y como tú has dicho, te pueden gustar más o menos, que a mí me gustan, han sido, esto es lo que sería un clásico en el sentido más original de la palabra, porque han sido el molde en el que las otras se han basado, ya sean para seguir por ese camino o para llevarle la contraria, pero siempre han tenido en cuenta a estas películas, con lo cual son las que ponen los fundamentos de lo que es la historia de Frankenstein en el cine. Sí, luego introducen, sobre todo la primera, un elemento de purga, de esas persecuciones que se hacen de la criatura. Claro, yo no soy muy consciente de que eso en la novela esté, pero sí que hay algo en un momento, una especie de cacería por una serie de cosas que hace la criatura, pero no esas purgas que se ven, creo yo, sitiándolo ahí alrededor de una especie de castillo con las antorchas y demás. A mí eso no me suena mucho. A No ver, estoy no, seguro. en la novela es que esa Persiguen escena para que cazarlo, creo, para dispararle en algún sí, momento. pero esa escena súper mítica del pueblo persiguiendo a Frankenstein con las antorchas y tal, no, eso en la novela no lo hace porque Frankenstein tampoco tiene, la criatura, perdón, no tiene muchas interacciones con lo que es el pueblo y tal. Tiene con el doctor, tiene interacciones con la familia esta que conoce y tal. Entonces, como en la novela no se cuenta, debemos presumir que mucha gente no sabe ni siquiera de su existencia. Entonces, sí es que hay algunos momentos de persecuciones por el doctor, luego la familia le echa del sitio ese y alguna cosilla más. Puede ser que los criados de Víctor le hayan perseguido en alguna ocasión. Ahora tendría que revisarlo, pero fuera de ahí no. O sea, eso es como se plantea en la película, que es muy mítico y muy emotiva esa escena del pueblo persiguiéndolo ahí y tal. No, eso se lo han sacado de la mano, pero bueno, en realidad yo no creo que traicione eso el espíritu de la novela, porque realmente al final lo que hace es un poco amplificar el mensaje de la novela del rechazo de la sociedad a esta criatura que es diferente. No lo queremos porque para nosotros es un monstruo sin darle oportunidad ninguna de... Y eso se ve mucho en la escena esa de la niña, que él está jugando con la niña y tal y cual, y hay un accidente porque nadie le ha enseñado cómo tiene que tratar a los niños y entonces pasa la desgracia de la niña y la sociedad inmediatamente asume que él lo ha hecho de forma, pues queriendo, voluntaria y claro, debido a su aspecto y debido a esas cosas. Entonces,
en cierta forma esa escena yo creo que está bien cogida, aunque no salga en la novela, porque lo que hace es amplificarlo un poco más, esa sensación de rechazo que había hacia la criatura. O sea, en la película ya no solo le rechaza a la familia, ya no solo le rechaza a su creador, sino que el propio pueblo de Suiza o de Ginebra, pues lo rechaza también. Claro, es que lo que hace la escena, a pesar de que no esté en la novela, es como generalizar ese sentimiento de rechazo. Y vuelve la propia película en una persecución, en un cerco a la criatura para acabar pues, con su vida. Eso le da un cierto dramatismo y le introduce ese elemento de crítica también social, de cómo eso, porque una criatura únicamente sea pues, diferente y tenga un aspecto desagradable, pues cómo se puede poner de acuerdo una población para ir a machacar y como que son capaces de utilizarla como chivo expiatorio y justificar un poco todos los males que suceden en el pueblo por la presencia de esa criatura. Claro, es cierto que esa criatura, pues por lo que le pasa con su maestro, vamos a decirlo así, realiza una serie de acciones que son deleznables, pero eso no implica que antes de que esta criatura existiese en el pueblo no hubiese problemas, en Ginebra en este caso. Pero entonces ellos como que lo usan como esa especie de chivo expiatorio para desfogarse esos impulsos violentos y dicen, no, todo es culpa de él, vamos a perseguirlo, y es una caza de brujas, básicamente, es una suerte de representación de una caza de brujas. Bueno, y decíamos que ambas películas, sobre todo la primera, tuvieron muchísimos problemas con la censura, porque es cierto que la novela, pues obviamente cuenta con una declaración de intenciones grande, porque nos hace reflexionar eso, el estatuto del hombre con respecto a la divinidad y su capacidad de llegar a ser creador, de traspasar los límites de todo lo imaginable y de controlar y dominar la naturaleza. Y la película ya desde el primer momento pues nos mete un discurso fuertísimo, lo introduce ya desde el principio, diciendo que esta película es tan de terror porque el hombre ha sido capaz de crear la vida y que está por encima de Dios, que él ha sido un poco el que es capaz de darle muerte a Dios. Claro, son unas declaraciones fortísimas y entonces por eso tuvo tantos problemas. Luego creo, si mal no recuerdo, creo que se sacaron muchísimas secuelas. Tengo en mente una que era El hijo de Frankenstein, una cosa así, en la que sale Bela Lugosi. Y hay otro elemento que a mí me hace mucha gracia, me genera mucho interés, que es la figura de Igor. En esta película de El hijo de Frankenstein es la primera aparición de Igor como tal, con ese nombre, interpretado por Bela Lugosi, que era no sé si era un carpintero que tenía el cuello roto, no sé qué historia era así, pero creo recordar que en la primera sale una especie de ayudante también jorobado, muy malogrado y demás, pero tiene otro nombre, que probablemente, si es una adaptación, como tú dices, de esa obra de teatro, de esas obras de teatro, ya saldrían las obras de teatro. Pero hay que decir que en la novela no hay ningún Igor, ni nada parecido. No, hay en la novela no, es el doctor solo. Y creo que en la primera película se le llamaba Fitch o algo así, un nombre así. Sí, es verdad, eso. Alemán. No se le llama Igor hasta más adelante, pero como son las cosas de la vida, en la conciencia popular ha quedado que el ayudante debido a la película que tú has dicho, del hijo de Frankenstein, que el ayudante de Frankenstein, que no existió, solo existe en el cine, se llamaba Igor. Cuando es eso, al principio no se llamaba Igor y luego en el libro ni siquiera existía, pero bueno, esas son cosas que se le van añadiendo y tal, y pasa en todos los mitos. También en Drácula, pues las películas han añadido cosas que en los libros no estaban. Pero bueno, eso es normal porque al final estamos hablando de adaptaciones, no estamos hablando de trasladar. Ni creo yo que eso fuera bueno tampoco, porque si yo quiero un Frankenstein de Mary Shelley, tengo el libro de Frankenstein de Mary Shelley, quiero decirte. No hace falta que me cuenten las historias dos veces. Yo lo que quiero es que sean fieles al espíritu, pero que cambien cosas, que añaden cosas, bueno, pues cada creador tiene ahí
Pero sí, la historia de la evolución de ese personaje es súper curiosa. Es un personaje muy útil, si te fijas, porque realmente, si el doctor Frankenstein era una persona de clase alta, tendría que tener criados, ayudantes de este tipo y demás, y aparte de eso, él solo no sería capaz de sufragar toda la logística, porque estaba desenterrando cadáveres, yendo aquí, yendo allá. Al final no puede hacerlo todo, necesita un ayudante. Entonces, creo que es un personaje que está muy bien introducido. Luego hasta se hace una película en la que creo que se llama Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, ¿no? Se llama así. Pues él interpreta a Igor, es del 2008, 2009, y como que un poco cuenta la historia del doctor Frankenstein desde el punto de vista de Igor. O sea, ya es una película que se inventa, que crea una novela ya paralela, crea una historia paralela. No está muy bien valorada por ahí, pero yo la vi no hace mucho y no está mal. Solo que bueno, ya entramos ya en otro universo completamente distinto. Seguro que hay otras, pero a mí la que más me llamó la atención fue esta. Seguimos entonces, ahora pasamos a la Hammer, que es esta gran productora británica que tanto le gusta a nuestro querido The Phantom, bueno, y a mí también, no vamos a engañarnos, y que nos trajo pues grandes estandartes del cine, sobre todo el cine de terror, como Peter Cushing, como Christopher Lee. En ella trabajó mucho Vincent Price, se volvió icónico. Y en el año, a partir del año 55, una cosa así, hasta el 70, o entre el 50 y el 70, todavía la Hammer sigue funcionando y todavía saca películas de vez en cuando. Pero menos, obviamente, está un poco de capa caída. Pues hacia finales del 50 se produce un fenómeno que es el que esta película de Curse of Frankenstein, La maldición de Frankenstein, sale a la luz, en el año 57. Y esto lo que hace es torpedear la fama de la Hammer. Es un éxito rotundo en taquilla, 8 millones de dólares de recaudación, con un presupuesto de 150.000 o una cosa así. Y tiene la importancia, a pesar de que como película a mí no me acaba de convencer, luego veremos por qué, tiene la gran importancia de que creo que es la primera película de Frankenstein en color. Y aparte de eso, define un poco el modelo de terror gótico, el modelo de terror gótico en color. Creo que es la primera película de terror gótico de la Hammer, si no la primera, la segunda, que está hecha en color. Y es un poco la que sirve como lanzadera. Y a partir de aquí, pues la Hammer luego el año siguiente creo que saca Drácula, de Frankenstein creo que va a sacar unas cuantas más, de Drácula pues no va a parar de sacar y luego sacará pues todas esas típicas películas que tanto nos gustan, ¿no? Como ¿cómo se dice? El The Devil Rides Out, todas estas producciones de Christopher Lee y compañía. Y la dirige Terence Fisher, que es el director estrella también de la Hammer. ¿A ti qué te pareció esta película? Bueno, eso, ¿qué te pareció? Bueno, sí, es lo que tú has dicho, es pionera. Es la primera película de terror de la Hammer, aunque la Hammer había hecho películas antes, pero no se consideran terror todavía. Es la primera película también, el primer papel relevante de Christopher Lee, que llevaba 10 años de carrera, pero hasta entonces había hecho papeles más bien secundarios, figurantes, 2 o 3 frases, siempre nunca protagonismo, y que le cogieron además por ser un tío alto. O sea, necesitamos un tío alto para... Claro, Christopher Lee medía 1,90 y tantos, si no me equivoco, entonces daba el pego. Claro, 1,90 y tantos para los años 50 es un tío como a lo mejor uno de 2 metros ahora, quiero decirte, o sea, era grande. Y luego hicieron 6 más, pero ya no en esas no sale Christopher Lee. Peter Cushing sí creo que sale en todas menos en una, pero Christopher Lee solo salió en la primera. Y ya a partir de ahí, con el éxito que tú has dicho, se atrevieron a hacer Drácula y todas, o sea, que esta fue... No será la mejor película de la Hammer, que vamos a ser sinceros, no lo es. Yo respeto a quien le guste mucho, pero bueno, no es la mejor película, no es Drácula ni es... Pero fue la pionera, fue la que puso la base y también la primera película de color de la Hammer y tal. Ahora bien, como película, que es lo que tú me has preguntado. A ver, la película no está mal y entretiene. Y si te gusta el cine de la Hammer, pues no vas a pasar un mal rato y tal. Pero como ya he dicho,
no es la primera de las Hammer, todavía le quedaban cosas por depurar, que lo hicieron y por mejorar. Entonces esta película tiene un poco eso, si las comparo con otras películas de las Hammer. Y si la comparo con la novela o con las adaptaciones anteriores, a ver, yo entiendo que ellos querían hacer una película de terror y que tiran más por el terror. Puedo entender que cambien cosas también y tal, pero claro, me faltan muchas cosas. O sea, claro que Frankenstein tiene su parte de terror, pero hay otros componentes que se ignoran mucho de la historia y entonces pues no profundizamos nada en la criatura. La criatura aquí sí que no es una criatura, es directamente un monstruo y no se le da aquí toda esa cosa que tiene no solo la novela, otras muchas películas posteriores, ¿no? Que puede haber un debate sobre, pues lo típico, ¿es un monstruo, no lo es? ¿Le ha hecho la sociedad un monstruo? No, aquí desde el primer momento es una criatura casi homicida, se puede decir. Entonces, eso le echa en falta. Ahora, ¿la película me ha parecido mala? No, lo que pasa que, bueno, hay otras películas de Frankenstein y otras películas de la Hammer que me gustan más. Ahora, yo la recomiendo para echar el rato y, bueno, pues para ver el primer papel importante de Christopher Lee y, bueno, pues Peter Cushing siempre está bien verlo y Terence Fisher pues es el gran director de esta productora. Entonces, no estoy diciendo que la película sea mala. Ahora bien, a mí no me satisface del todo, es lo que puedo decir. Ahora, la puede ver cualquiera y se pasa un rato entretenido. Ahora, si lo que quiere es ver Frankenstein o la Hammer en su apogeo, aquí no lo va a encontrar, por desgracia. Eso no quiere decir que sea mala, pero no va a encontrar ninguna de esas dos cosas. Sí, eso es raro el tema que hacen con el maestro que tiene, ¿no? Tiene como una especie de tutor que va a su casa desde pequeño. Y claro, es cierto que obviamente, pues en las circunstancias en las que vivía, pues obviamente tenía tutores que iban a su casa y demás, pero creo que la formación fundamental con respecto a todas estas ideas de la reanimación de los tejidos muertos y demás, creo que le vinieron más por las lecciones que fue a la universidad y todo esto. Entonces, claro, eso como que queda un poco, bueno, un poquito raro, pero tampoco es que sea una barbaridad, tampoco le va a quitar a la película su salsa. Luego es cierto, a mí Peter Cushing me encanta, aunque haga un papel malísimo, no digo en esta película, me refiero a una situación hipotética, aunque haga un papel malo, a mí Peter Cushing solo por estar en pantalla, la forma en la que se expresa, me parece un actor formidable, me parece buenísimo. Pero en esta película la actuación que hace es rara, en el sentido de que, no sé, no acaba de convencer, es un personaje un poco raro. Luego está ahí pues, liándose con 40.000 mujeres, hace cosas súper extravagantes y, claro, creo que ahí ya se empiezan a meter en un carácter muy extravagante de lo que es el Doctor Frankenstein, que creo que eso no está presente en la novela y creo que eso sí que puede tener impacto, no voy a decir negativo, pero sí diferente. Y luego yo con el monstruo tengo un problema, que se parece la momia, no parece la criatura de Frankenstein. Entonces, claro, bueno, es especial. Luego la forma en la que se configura el monstruo, con la persona a la que cogen y demás, todo lo que hacen, pues no tiene nada que ver con lo que es la novela. Y lo que estabas diciendo antes, que decías, antes te generaban la duda de si es un monstruo, si no. Claro, aquí tenemos el póster delante y no pone no es hombre ni es bestia, es algo diabólico. O sea, ya te están diciendo lo que es directamente. Pero tengo que decir que el pasar de blanco y negro a color, haciendo una película de terror, con el dramatismo que el blanco y negro le otorga a todas las películas, o sea, el proceso tuvo que ser complicadísimo y le tuvieron que dar muchísimo a la cabeza. Y yo creo que como película funciona, como adaptación funciona más o menos, pero bueno, no creo que sea de las mejores, pero por la influencia que tuvo y el impacto, yo creo que hicimos bien en traerla aquí, porque es una película, pues, referente, creo yo. Sí, sí, totalmente. Además, luego te voy a comentar en una cosa y te voy a hacer una pregunta porque hay cositas en esta película. Entonces, yo sí, yo estoy de acuerdo contigo. Como película no es mala, como adaptación podría ser mejor, pero bueno, tiene cosas interesantes.
de esta película y desde luego es recomendable. Pues pasamos entonces a la siguiente, que ya es del año 74, casi 20 años después. Es de Mel Brooks y tiene a Gene Wilder, Peter Boyle y Marty Feldman en pantalla. Marty Feldman es el que interpreta a Igor, hace un papel memorable que queda para la posteridad. Es increíble lo que hace. Esta es de la 20th Century Fox. Y esto ya es una adaptación gamberra, es una parodia. Pero sí que es cierto que visualmente, estéticamente, la película es fantástica. Los planos que hay, el uso del expresionismo, el cuidado que se tiene por los paisajes y por presentarlos, incluso por el decorado, porque dices, no, es una película chorra, una parodia, una comedia tal, entonces no va a prestarle demasiada atención a los decorados y al entorno, un cuidado total. Luego el argumento es completamente descabellado, completamente loco, pero no está mal y aparte es una película que te hace reír unas cuantas veces. Y es original en el sentido de que rompe con absolutamente todos los moldes que tú te imaginas y es un poco lo que decíamos antes. Decías tú, Daniel, no, estas películas de James Whale son los modelos a seguir, tanto para seguirlos como para discutir con ellos. Mel Brooks dice, yo puedo hacer una película de Frankenstein y hacer una película que siga esos modelos tal cual, pero yo, como soy, como hago los productores, como hago ¿cómo era? La historia del mundo, no, la loca historia del mundo, una cosa así, como hago este tipo de cosas, pues ahora voy a hacer esto y me voy a reír de todo. Y voy a discutir con los modelos, pero aún así voy a dejar escenas icónicas y voy a dejar una musiquita, un leitmotiv icónico, que luego se va a usar muchas veces para hacer referencia a ciertos elementos de terror. Y esta obviamente es de El jovencito Frankenstein, que a mí me la habías recomendado tú hace unos cuantos años. Yo estaba trabajando allí cerca de Oxford, en un hotel, y estaba trabajando por la noche. Tenía que estar ahí en el hotel y no hacía mucho, porque no pasaba nada. Tenías que estar ahí de guardia. Era como, bueno, ahí es Night Porter en castellano, no sé cómo se llama, como un bedel o una cosa así, ¿no? Y claro, como tenía que matar las horas, que tenía que estar ahí 8 horas, pues en algún momento me metía en la oficina y me ponía a leer o a ver películas o a ver series o lo que sea, porque es que mi trabajo era no quedarme dormido, básicamente. Con una película así, pues uno no se queda dormido porque es divertido. Y al poco de que me lo hubieses dicho, pues igual era la 1 o las 2 de la mañana y dije, me acuerdo de la película que me dijo tal, y me puse a verla ahí en el ordenador de la oficina. Entonces la estaba viendo hoy y me trajo esos recuerdos de verla ahí. Aparte en un edificio viejo, del siglo XVI, pero me gustó la experiencia y entonces me trajo esos recuerdos. Sí, la película es muy divertida y sí es verdad que se ríe del mito y de muchas cosas de Frankenstein, pero se nota que es eso. Yo creo que esta es mi visión personal, una buena parodia tiene que tener también un poco de homenaje, porque si no es reírse por reírse y ya está. Y entonces yo creo que él conoce la materia de la que está hablando y puede que hasta le guste, lo que pasa es que él es cómico y pues su trabajo es reírse y hacer reír sobre esas cosas. Entonces tienen momentos muy Frankenstein, luego seguidos con momentos muy disparatados y entonces pues te coge elementos como Igor y le da la vuelta, que es un papel buenísimo. La escena de la búsqueda del cerebro, que por ejemplo sale en la película que hemos hablado anteriormente, la de la maldición, que él buscaba el cerebro perfecto, pues aquí el cerebro perfecto, spoiler, se le cae al suelo y coge otro que encuentra ahí, que ponía anormal y tal. Sí, Entonces, Abby normal, sí, como dice él. claro. Entonces tiene ahí ese tipo de bromillas, pero se ve que él ha visto, que ha leído el libro, que ha visto las películas anteriores y tal. Entonces bromea un poco con esas cosas, pero la película en sí está bastante bien. Tiene sus momentos Frankenstein y luego pues tiene sus momentos muy de humor y Gene Wilder también, que está muy bien. O sea, claro, la verdad es que es muy recomendable y aprovecha pues para reírse un poco de muchas cosas. Todo el tema de usted es el doctor Frankenstein y dice, no, Frankenstein,
porque como que él se quiere distanciar un poco de ese pasado que da, que ahí hay más puntada de que sacarle. O sea, eso es el típico, imagínate en la época que estamos hablando, los 70, el típico de que tu abuelo había sido, o tu padre había sido un nazi en la Segunda Guerra Mundial y tú te ibas a Estados Unidos. Claro, tú en aquella época te quieres distanciar de eso y entonces usted es Frankenstein. Dice, no, 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 Frankenstein. Pero claro, ahí luego le mete la broma de, ¿y usted es Igor? No, no, Igor. Entonces, pues tiene ahí esas cosas, pero con su humor judío y tal, pero el humor este judío de Mel Brooks es un humor inteligente. Esto no es, respetando que también me gustan esas películas, esto no es agarrarlo como pueda. Quiero decirte, una patochada por otra, por muy divertidas que sean esas patochadas. Esto tiene cosas muy chorras, pero luego bromitas más inteligentes y bromitas ahí a cosas. Entonces, a mí como comedia me encanta y como película de Frankenstein, pues no me parece mala, ¿eh? Me parece que está bien, toda la estética y muchas otras cosas la respeta bastante bien. Es que realmente la premisa, el argumento fundamental es muy original. Estamos con el nieto o el tataranieto del doctor Frankenstein, que reniega de su pasado, como tú bien dijiste, que es profesor de anatomía o es profesor de medicina comparado, de lo que sea, y que es contactado por una figura ahí de un mundo diferente que, bueno, le habla del testamento y del legado que dejó, que tiene que ir allí al castillo en Transilvania, que esto sí que se lo sacan del bolsillo haciendo un poco una conexión con Drácula, porque el castillo se parece mucho al de Drácula y aparte es en Transilvania, que curiosamente está en Transilvania, pero son todos alemanes, hablan alemán. Alemanes no son, que son de Ginebra. Y hasta que se llega a confeccionar la criatura y demás, el argumento es bastante sólido, en el sentido de que puede ser el argumento de una película perfectamente normal, seria y demás, y funcionar sin ningún tipo de problema. Luego sí, luego ya dice, aparte de todas las bromas que metió antes, ya llega un momento en el que dice, bueno, se acabó el argumento, ahora vamos a hacer el tonto de verdad. Que lo hace bien, lo hace de una manera muy ingeniosa y el final al que llega yo no me lo esperaba en ninguna de las... Bueno, la primera vez, o sea, esta vez sí porque ya lo sabía, pero la anterior vez no. O sea, me parece muy original lo que hace y muy sorpresivo. Y está muy bien por así casi todos los personajes. Los planos son maravillosos, la estética es que es fascinante. Incluso tiene planos con los trenes, con esas nubes de vapor, de humo y demás, que parecen escenas sacadas de una película noir, total. Y luego esos planos del castillo, esas ruinas, esas grutas misteriosas, esas bibliotecas, todos esos elementos que recuerdan, pues eso, a los pasajes que se describían en novelas de terror del siglo XIX, en historias de fantasma y demás. Está muy bien, muy recomendable. Una adaptación, hombre, como adaptación no, es una inspiración. Pero una inspiración muy buena, la verdad. Vamos a seguir. Esta sí que quizás sea más polémica. Creo que como calidad es bastante... Bueno, tiene menos calidad que la anterior. Es del año 90, de 16 años después. Se tituló Vicios Diabólicos en castellano y en inglés el título fue de Frankenhooker. La dirige Frank Henenlotter. Tiene a James Loris en el papel protagonista y esto es una inspiración, pero no es es una inspiración muy libre, porque nos encontramos con una situación en Nueva York en la que un personaje que tiene alguna carencia, no me acuerdo exactamente lo que era, creo que le había matado a la novia, sí, creo que sí, o se le había muerto, y se dedica a ir recogiendo, matando, o creo, no sé si ir matando a prostitutas por ahí o a mujeres por ahí y cogiéndole las partes que más le interesan. Y luego a partir de ahí pues crea una mujer que es Frankenhooker, que va a convertirse luego, en principio se iba a convertir en su novia. A ver, yo esta no la metería en el mismo saco, incluso no la metería en el mismo saco que el jovencito Frankenstein, pero yo tengo que admitir que a mí la película me hace gracia, me parece divertida. No es una adaptación, es una inspiración muy gamberra, pero ahí está. Incluso tiene una muy buena crítica.
Entonces, ahí la tenemos. Yo creo que la habíamos comentado hace tiempo, en el especial Lotter. Yo no me acuerdo si la había probado o no. Creo que sí, pero por poco. Sí, yo creo que sí la probaste. A ver, la película es mala, las cosas como son, pero bueno, pues tiene ahí su cosa. Sí, se le muere la novia en una escena bizarrísima porque creo que él que crea una especie de máquina cortadora de césped automática y en eso de que la novia pasa y solo le queda la cabeza o algo así y entonces él la conserva y va buscando. Entonces, sí, en la parte de que voy haciendo un cuerpo a base de otros cuerpos, pues ahí sí podía estar la inspiración y en el hecho de que le da vida y tal. Pero luego esta película, fuera de ese detalle que acabo de comentar, va a su bola y te mete una escena bizarra tras otra. Entonces, bueno, no es una película para tomársela en serio. Evidentemente tiene su público y estoy seguro que, pues, creo recordar que nuestro querido The Phantom, pues, le encantó y al parecer a Bill Murray también, que decía eso de que si solo se viera una película al año, que recomendaba que fuera esta. Pero bueno, a ver, para mí quizás de las que vamos a hablar hoy es la peor, pero tiene su público y bueno, pues cosas peores se han hecho y entonces, pues bueno, pues aquí está para que veamos que Frankenstein ha inspirado en cierta forma incluso pues también a historias muy bizarras como esta. Sí, hasta esto llega, sí, efectivamente. Bueno, también hay otra historia que es la de Reanimator, pero que está medio inspirada también en un relato de Lovecraft, que la adaptan en el cine en el 85, si mal no recuerdo, Brian Yuzna y Stuart Gordon, que luego son los que están detrás de Resonator, que esa película ya no es tan buena. Pero Reanimator está muy bien y está muy inspirado en este tipo de historia. Y la última, antes de hablar de la de Del Toro, es Frankenstein de Mary Shelley, del año 94, el año en el que nací yo. La dirige Kenneth Branagh y tenemos a Robert De Niro, a Kenneth Branagh también, perdón. Aunque Robert De Niro, bueno, no voy a descubrir nada, pero lo veis ahí en el elenco en grande, pero luego pasa lo que pasa. Y es de la Tristar Pictures. Yo esta la había visto para un especial que habíamos hecho de terror en los 90, si mal no recuerdo, hace ya 5 años, una cosa así. Y sí que es cierto, es una adaptación muy al estilo de Drácula de Coppola, muy de ese estilo, muy, muy fiel, muy cuidada, muy visual. Y yo creo que es una de las quizá más fieles, ¿no? También me lo habías dicho tú, que era una de las más fieles que había, que ahora no recuerdo exactamente cómo era la película, porque ya es de hace años que no la veo, pero la impresión que tengo es que sí, que era muy, muy seria en ese sentido. Sí, la película es seria, la película está bien. Es posible que yo te haya dicho que es muy fiel, eh, pero esta otra vez que la he visto no me ha parecido todo tanto fiel. Estéticamente sí, y toda la ambientación y todo ese rollo sí, pero luego no me parece tan fiel, o por lo menos esta vez que la he visto no me ha parecido tan fiel. Quiero decirte, también un poco, ¿no? Hay un refrán que dice dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pues la película se llama Mary Shelley's Frankenstein, ¿no? El Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, sí que estéticamente puede ser que sea la más fiel y tal, pero hay una serie de cosas que te mete. Tampoco estoy diciendo que la película no sea fiel, es fiel a muchas cosas, pero te mete muchas cosas que supongo que serán de Kenneth Branagh, del director, que no son tan Mary Shelley y muchos rollos ahí, que bueno. Y la película está bien, a mí me gustó, es una buena película. Si me das a elegir, prefiero Drácula de Coppola y eso que yo soy más de Frankenstein, pero está bastante bien. Pero sí que es verdad que esta vez, y más teniendo a un actor como Robert De Niro, pues creo que se centra mucho en el doctor Frankenstein, que es uno de los protagonistas de la novela, y el monstruo le dedican poco tiempo. Yo me hubiera gustado ver más del monstruo en general, y más si te coges a Robert De Niro, que tienes ahí un actor para hacer lo que quieras. Entonces la película sí que es fiel,
pero quizás no sea la más fiel en espíritu. Sí que en estética y en una serie de cosas sí que es muy como de otra época y muy tal, pero luego hay cosas que mete cambios y cosillas, o sea, toda, que yo no estoy en contra, ojo, me parece buena película, repito, toda esta parte del romance de él con ella, sí, él en la novela tenía una amada y todo eso, pero todo eso no sale, no porque sea malo, sino porque no viene a cuento de la historia. Entonces aquí es más casi que una historia romántica con la criatura de por medio y tal, que está bien. Y a mí la película me gusta, pero sí que es verdad que esta última vez que la he visto, pues quizás porque la haya visto más veces, pues he visto cosas que antes no había visto y digo, uy, esto no... Pero como película es buena y como adaptación está bien y la estética perfecta, lo único que eso, que te mete cosas como el romance que tú dices, esto realmente no es necesario. Yo no tengo nada en contra, yo a mí me gustan muchas películas que son románticas, pero claro, digo, esto realmente no aporta nada a la historia de Frankenstein. Esto lo has metido tú aquí, pues supongo que para atraer a cierto público o por lo que sea, pero realmente no interesa. A mí háblame de la criatura, del doctor o de lo que sea. Pero dicho esto, la película es buena, ¿eh? Y es recomendable. Bueno, yo creo que bebe un poco de ese tema de Drácula también, ¿no? Con el tema del romance. Entrevista con el vampiro creo que es un poco anterior, ¿no? Del 92 o 93, creo. Entonces yo creo que también bebe de esa influencia, probablemente. Pero sí, o sea, muchas de estas películas sí que pecan mucho en eso, de meter esos romances como elemento central. Claro, y realmente, pues, en la vida de Frankenstein el elemento central, el romance, no era. El romance consigo mismo, sí, pero no con otra persona. Y vamos a pasar ya a la última que tenemos, que es la del año 2025 de Guillermo del Toro, que cuenta con un elenco enorme, o sea, enorme en el sentido de potente, con Oscar Isaac, con Mia Goth, Christopher Waltz, Jacob Elordi, que está ahora en muy buena forma cinematográfica. Oscar Isaac, pues poco hay que decir de él. Mia Goth, con los trabajos que tiene con T. West en X, Maxine y Pearl, pues ya demostró bastante. Y Christopher Waltz, pues poco hay que decir también. Yo creo que esta visualmente es la más impactante de todas, bajo mi punto de vista. Creo que tiene un estilo steampunk que puede ser muy acorde con la época, porque estamos hablando, no estamos en la Inglaterra victoriana, pero casi, porque es del 1818 la novela. Inglaterra victoriana creo que es a partir de los 50, una cosa así. Pero bueno, estamos ya en el preámbulo de ese tipo de estética retrofuturista que luego el propio H.G. Wells nos va a dar del todo, ¿no? Y es como esas máquinas de vapor hechas futuristas. Y eso creo que esta película pues lo plasma de maravilla. A Guillermo del Toro le gusta mucho el steampunk, no es su primera película con este estilo. Y luego sí que hay algo que me sorprende positivamente, y es que normalmente las películas de Frankenstein sobre Frankenstein son muy oscuras. Y si pueden hacerlas en blanco y negro, las hacen en blanco y negro. Tiene una gama de colores oscuros normalmente, pero Guillermo del Toro no creo que haya sido el primero, supongo que habrá... Bueno, ya, a ver, La maldición de Frankenstein no es oscura, también hay que decir. Pero Guillermo del Toro le da ese toque tan luminoso, tan visual, con colores muy vivos, con colores casi de luz del día y muchos colores diferentes, azules, verdes, rosas, amarillos. No son esos colores apagados típicos que se le dan. Y eso, bueno, a mí me parece que queda muy bien. Y es una película que, como tengo entendido, que es una producción de Netflix, pero aparte de salir en la plataforma en el 24 de octubre del año pasado, creo, pues también la proyectaron en diferentes cines y creo que era por el tema de los Oscars más que nada, ¿no? Porque necesita estar proyectada en una serie de cine. Entonces, ahora te quería preguntar, porque tú siempre, bueno, me la recomendaste varias veces, siempre hablar muy bien. Puedo intuir que es tu adaptación favorita, no sé si me lo llegaste a decir, pero lo puedo intuir. Y te quería preguntar por qué. ¿Qué es lo que tiene esta película? Bueno, ¿qué es lo que tiene? Tiene muchas cosas. A mí me gustó mucho.
las cosas como son. Pero ¿qué es lo que tiene esta película para ti que la hace tan, tan especial? Bueno, tiene muchas cosas. A ver si no, yo no te he llegado a decir que es mi película favorita, pero de Frankenstein, pero sí que lo es. Y además, en el otro canal hice un especial de mis estrenos favoritos del 2025 y este era mi estreno favorito. O sea que a mí sí me ha gustado mucho. Me gustan muchas cosas. Me gusta porque aunque es muy colorida, no deja de ser gótica. O sea, es que porque sea gótica no necesariamente todo tiene que ser oscuro o negro. El terror puede llegar a plena luz del día. Luego, todos los detalles, aquí no voy a entrar en muchas profundidades, pero todos los detalles, o sea, por ejemplo, esos guantes rojos que lleva el doctor cuando está trabajando y tal, en cierta forma simbolizan unas manos manchadas de sangre, o sea, hay muchos detalles. En la misma torre donde trabaja hay una imagen de la medusa que fue castigada por los dioses por desafiarlos. O sea, podríamos estar horas y seguramente que se nos escaparían cosas. Entonces, él sabe de lo que habla, además él ha dicho que es uno de sus libros favoritos y se ve que él quiere a Frankenstein. Y luego, porque me gusta, porque aparte de porque creo que está bien hecha, y aunque es la versión de Del Toro, no es 100% fiel a la novela. O sea, por ejemplo, la que hemos hablado antes, la de Kenneth Branagh, probablemente sea más fiel a la letra de la novela, pero en mi opinión esta es más fiel al espíritu. Y luego, como también es muy de Del Toro, pues él tiene esa parte, supongo yo, que de él mismo y de mexicano, de el dramatismo, al final, esta película, aunque pueda tener algo de terror, lo cual no está mal, es más un drama gótico sobre pues las cosas que habla la novela, la paternidad, los límites de la ciencia, la identidad incluso. Entonces, pues yo creo que ahí ese espíritu de Del Toro combina muy bien con el espíritu de la novela de Mary Shelley. Y aparte porque aquí, como prácticamente en muchas películas de Del Toro, yo que sé, La forma del agua y otras muchas, pues él directamente no te deja dudas. Él va del lado de la criatura, no te deja aquí la duda que puede haber gente que no le guste y tal, pero claro, como yo cuando la primera vez que leí el libro y las veces que lo he leído después, pues siempre me he puesto más del lado de la criatura que del doctor. Ahí estoy de acuerdo con él. Entonces te lo presenta sin ser decir es que la criatura es todo bondad y tal, porque la criatura ha hecho cosas malas, evidentemente, pero te lo pone como, yo creo que en cierta forma lo que plantea Mary Shelley en la novela. Por eso creo que tiene muchas cosas diferentes, pero el espíritu es más cercano. O sea, la criatura es una víctima de la sociedad, es una víctima de un mal padre, y claro que evidentemente que luego hace cosas que están mal. Pero claro, a lo mejor, y así lo enlazo con el principio, si hubiera tenido un buen padre, pues habría sido como Eduardo Manos Tijeras y no habría hecho esas cosas malas. Es que también la criatura se le ha empujado hasta el límite y ahora cuando haces malo eres un monstruo. Pues no lo empujes hasta el límite. Entonces, todas esas cosas, esa combinación entre Mary Shelley y Del Toro, esa simbología que hay muy amplia en la película, que si te gusta es para verla más veces porque pillas cosas nuevas. Y luego esa cosa de ese dramatismo, de nos ponemos en el lado de la criatura, porque en el fondo Guillermo del Toro lo que quiere no es tanto que tú y yo o el resto del público esté de acuerdo con la criatura, pero por lo menos que la entendamos. Y entonces la convierte en una criatura dramática más que de terror. Entonces, todas esas cosas ahí, y luego que visualmente es impresionante, las cosas como son, la película, pues claro, a mí me gustó mucho porque no, desde el Toro me lo esperaba, pero no me esperaba una película tan colosal. Y a ver cómo lo digo, espero que esto no nos castiguen. Netflix tiene muy buenas series, pero bueno, todos sabemos que películas no es el punto fuerte de Netflix.
las series sí las tiene buenas, pero películas no. Entonces yo no me esperaba esta película de Netflix para nada. Que luego veis que es del Toro y entonces sí, entonces a mí me pareció una... Ay, sí, lo digo, venga. Para mí es una obra maestra dentro de su género. No estoy diciendo que no haya películas mejores, que evidentemente que las hay, pero dentro de su género del terror gótico, fantasía oscura, pues yo la considero en cierta forma una obra maestra y no sé si podría ser a lo mejor incluso la mejor película de Del Toro. Ahí ya a lo mejor los fans de Del Toro me matan y supongo que cada uno tendrá la suya, pero yo podría, a lo mejor, si tú me preguntaras, pues podría ser esta tranquilamente su mejor película. Bueno, son difíciles de comparar porque son palos muy diferentes. Por ejemplo, ¿cómo podrías comparar esta película con El Espinazo del Diablo o con El Laberinto del Fauno? Claro, es complicado. Hombre, en valoración probablemente sea una de las mejor valoradas de todas, eso está claro. Y lo curioso de la criatura que decías, ¿no? Lo del padre malo, bueno, no sé qué, la criatura, aún a pesar de tener un mal padre, no voy a hacer un spoiler muy grande, pero voy a dejar abierta la puerta de que, aun teniendo un mal padre, es capaz de hacer cosas que un mal padre no te inculcaría. O sea, incluso tiene esa capacidad. Y luego, con respecto a lo que decías de tantos elementos simbólicos, sale Medusa, creo que hay un montón de ensoñaciones del ángel, una especie de ángel exterminador con un fuego y demás. Y luego a mí me llamó la atención mucho que en ciertos momentos de la película, esto tampoco es spoiler porque no está destripando lo que es la película. Obviamente una película de la criatura de Frankenstein, todo el mundo sabe que se le va a dar vida a la criatura. Pero la vida que se le da a la criatura está así como crucificado. Entonces, claro, es una cosa bastante interesante porque eso no está ahí metido aleatoriamente, eso está ahí metido porque Del Toro nos quiere decir algo. Yo no sé exactamente lo que nos quiere decir, pero nos está hablando un poco de la redención, nos está haciendo un poco un guiño, combinando, comparando a la criatura con Jesucristo en el sentido de que es la venida un poco de Dios al mundo, convertida en una entidad de carne y demás. Y luego, claro, aquí creo que el tema central, muchísimo más que en la novela también es importante, pero aquí muchísimo más, es la posibilidad de redención, la posibilidad de arreglar los entuertos que uno provocó en el pasado, si realmente unas ciertas criaturas, tanto de un lado como del otro, son capaces de perdonarlas o son capaces de arrepentirse realmente de lo que han hecho. Y yo creo que incluso la forma que tiene de empezar es mucho más fiel a la novela, porque empieza exactamente casi como la novela, con el tema ahí del rompehielos, no sé si es, creo que es danés, rompehielos danés, que está por ahí y tal, empiezan a contar la historia. Luego a mí le veo un problema, uno solo, que la criatura a mí no me convence en sus características físicas. El resto de la película me parece que está todo genial, pero la naturaleza de la criatura, la capacidad que tiene para hacer ciertas cosas, yo llegué a un momento que dije, ya está bien con esta locura, porque aquí estás metiendo a Superman, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso a mí no me acabó de convencer, pero tengo que decir también que es la interpretación que este director le está dando, claro. Sí, es una criatura casi elemental, con super fuerza, un aguante increíble. Sí, eso es verdad que ahí le ha dado un toque mítico, pero bueno, creo que viene un poco relacionado con lo que tú has dicho, ¿no? Porque también en la historia cristiana, pues Jesús murió y resucitó, y este está hecho de muertos y vuelve a la vida, o sea que en cierta forma se puede decir que ha resucitado. Entonces, pues bueno, tiene su elemento mítico. Si a Del Toro le gustan esas cosas, entonces pues sí, quizá en eso exageré un poco. Pero bueno, a mí eso me gusta.
Y ahora es la pregunta que te iba a hacer, porque cuando le han preguntado sobre sus influencias, él ha citado evidentemente la novela de Mary Shelley, que como he dicho es uno de sus libros favoritos, y ha dicho 4 películas que están en esta lista, una que le gustó mucho el guión, pero que dice que no se ha inspirado, sea verdad o no, que dice que le gustó mucho el guión, pero no se inspiró. Y otras 3 que son su fuente de inspiración. A ver si tú eres capaz de sacar la que no se ha inspirado y las otras 3. A ver, yo estoy seguro de que La maldición de Frankenstein tuvo que inspirarle porque el monstruo se parece bastante. Se parece muchísimo. Yo cuando vi La maldición de Frankenstein la semana pasada dije, "Oh, es que el monstruo es que es igual". Claro, la del guión probablemente sea La maldición de Frankenstein. O la del joven Frank, el jovencito Frankenstein, quizá. No, hay esa, de esa no se inspira, del Vale, jovencito. ¿Cuál? entonces La maldición de Frankenstein, la del guión, diría yo. No, no, porque dice que, Pues, que hay una que el guión es muy bueno, pero que no se ha inspirado en ella. vale. Pues no sé, la primera, quizá. No, No, bueno, la a primera, no, ver. la de la. Pues no sé, no sé. Quizá la de la novia. No, esa un poco sí. Él dijo, y ya te resuelvo la pregunta y a los espectadores, él dijo que él se basó en lo que tú has dicho, ahí lo has clavado, en la maldición de Frankenstein, en todo lo que se refiere a la criatura, porque a él en su día, cuando viera esta película, le impresionó el porte, no le gustó tanto como actuaba la criatura, pero le impresionó el porte que tenía Christopher Lee como criatura, porque admitámoslo, te puede gustar la película más o menos, pero Christopher Lee como criatura impresiona, o sea, eso es así. Y luego se ha basado, a ver, que se ha inspirado, no es que haya cogido cosas, en La novia y en la de... Bueno, sí. y en Claro, la otra, la que le gustó el guión, la del 94. claro, que le gustó mucho el Claro, que por guión, lo mismo que dijiste tú, que está bien, pero que, bueno, que mete ahí ciertas cosas que él no estaba muy... diferentes. Entonces él reconoce que es buen guión, lo que pasa que no era la película que él quería hacer. Entonces él se basa en la novela, en la de Frankenstein, en la de la novia y en la de la maldición, no en la historia, pero sí en Christopher Lee como criatura. Por eso él se ha cogido un tío tan alto y tan para intentar un poco. Entonces ahí está la cosa. Entonces, como ves, al final está todo relacionado. O sea, no dejamos de volver al origen, en este caso, tanto al origen del libro como al origen de las películas. O sea, del Toro pues le gustaban estas películas y las ha homenajeado, aunque de manera diferente, y ha contado su historia. Claro. Claro, es que ahí tienes dos modelos. El modelo en blanco y negro, que es James Whale, perdón, la del 31, y luego el modelo a color de Terence Fisher, del 57. Entonces él se inspira en los dos modelos fundamentales. Seguro que hay otras tantas películas por ahí que le inspiraron, pero bueno, es complicado. Incluso se inspiró él a sí mismo, porque a mí esta película pues me recuerda a muchas de sus historias. Esa mujer que tiene esa empatía, que se acerca tanto a la criatura, que pasa un poco en La forma del agua, creo que también, y en otras muchas películas suyas. Y bueno, llegados aquí, pues vamos a hacer una cosa, que es la siguiente. Vamos a... Bueno, te voy a preguntar, de todas las películas de las que hablamos, obviamente, ya sabemos cuál es tu favorita, pero bueno, que nos digas otra vez cuál es y por qué. Así muy rápidamente. Y luego diré yo cuál es la mía, que no es la tuya, pero creo que no voy a sorprender a nadie tampoco. Pues Frankenstein de Guillermo del Toro, por lo que yo he dicho, porque creo que, resumiéndolo todo, aparte de porque visualmente sea impresionante, porque creo que la sensibilidad de Mary Shelley casa muy bien con la sensibilidad de Guillermo del Toro. Entonces, creo que así es muy buena adaptación en esos sentidos, porque las sensibilidades casan bien. Que a lo mejor otra puede ser más fiel a la palabra, pero no capta la sensibilidad de Mary Shelley. Pues yo voy a elegir del año 31 James Whale Frankenstein, por un motivo
un poco raro, pero bueno, es por el motivo básicamente que la elijo. No es tanto por el guión, porque ya vimos que pues, hay adaptaciones más fieles y demás, pero yo cuando, antes de haber visto la película de Frankenstein, leí la novela pues un par de veces, una o dos veces, y luego pues unos cuantos años después pues vi la película del año 31, que no la había visto antes. Y claro, me hizo ahí como un shock la cabeza, porque yo cuando estaba leyendo la novela, yo lo que me estaba imaginando, salvando las distancias, al menos estéticamente y en la interacción de los personajes y demás, lo que me estaba imaginando es la película de James Whale, estéticamente. Entonces, a mí es la que más me gusta porque como que al verla, a mí me genera una sensación de una atmósfera en la que estoy metido en la novela, en la que estoy metido en la historia. Objetivamente, ¿que es mejor que la Del Toro? No voy a decir que sí, porque no creo que sea justo, porque son dos películas que son muy distintas, pero a mí es la que más me transmite, pero la segunda sí que sería la de Del Toro. Me pareció muy buena. Mucha gente la critica porque es muy larga. Es cierto, hay películas que son muy largas y se hacen difíciles de ver, perdón, pero yo creo que no es el caso de esta. Es una película lenta, pero no es una película que tiene el freno puesto. Es lenta, pero bien, porque te está contando cosas y todo lo que te cuenta tiene sentido. A veces también hay que ver películas lentas, no tiene nada de malo y son buenas también. O sea, no sé, no veo yo el problema. Pero mucha gente la critica por eso, pero tampoco dura tanto, dura 2 horas y media, no dura 5 horas. Entonces, bueno, claro, la de James Whale dura 1 hora y 10, me parece, 1 hora y cuarto. Entonces, la diferencia, pues, en duración es grande. Y yo creo que el blanco y negro le da un toque muy especial a estas películas. Me pasaba estas producciones así de terror gótico y demás, el hacerlas en blanco y negro. Bueno, hay una película de Woody Allen que es Shadows and Fog, o algo así, que es del año 90, una cosa así, con John Cusack, o como se. John Cusack o Cusack, que está inspirada también en la historia de Frankenstein, en la película, en la de James Whale, que es estéticamente exactamente igual, solo que tiene otros elementos. Pues nada, si no se nos queda nada olvidado por ahí, pues ponemos fin a este episodio de hoy hablando de estas adaptaciones de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, del año 1818. Lo hacemos 200, ¿cuánto es? 208 años después, ¿no? 210, no, más. No, 208 porque 208, sí, 208. es 1818, estamos en Sí, 208, sí. 2108 años, sí. Ya la influencia que ha tenido y que sigue teniendo en Y el seguirá cine. teniéndola, y lo veremos si no lo vimos ya en el espacio, que yo creo que ya lo vimos alguna vez, Puede o ser. algo parecido. Bueno, no lo voy a decir muy alto, que igual hacen una hay Sí. algo raro. Hombre, alguna cosa seguramente que hay y tal, quiero decir. O sea, ahora mismo no me viene, pero bueno, yo lo he comentado muchas veces. Alien es Drácula en el espacio, básicamente. No toda la novela, la primera, Alien. Es el viaje de la Demeter de Drácula, quiero decirte. Entonces, ahora mismo no me viene ninguna de Frankenstein en el espacio, pero no me extrañaría, incluso muchas tú has citado. Yo voy a una pincelada o solo, una película que a mí me gustó mucho en su día, de animación, El Gigante de Hierro, no deja de ser un poco una especie de Frankenstein y tal, o sea que la influencia está ahí y seguirá. Entonces, la novela es recomendable y todas estas películas, yo creo que sí, hasta... Bueno, a lo mejor Frankenputa la recomiendo yo un poquito menos, pero bueno, también tiene su público y es respetable, pero el resto yo las recomiendo todas, independientemente de que a mí me gusten unas más que otras, pero yo no creo que aquí hayamos elegido ninguna película que sea mala. De hecho, yo creo que todas son adaptaciones pues interesantes. Ojo, acabo de mirar películas de Frankenstein en el espacio y acabo de encontrar una cosa muy rara. Se titula Frankenstein contra el monstruo del espacio, del año 65. El argumento es raro. Una princesa marciana y un médico sustituyen a las mujeres de Marte, destruido por la guerra atómica. Saltando Puerto Rico,
mientras un androide derribado aterroriza a todos. Y allí, en Puerto Rico, es donde se pelea con Frankenstein. Contra la criatura, claro. Y lo vemos con una pistola láser. Mira, 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 lo voy a poner, lo voy a enseñar aquí. Esto es una locura. Y ya acabamos. Aquí está. Este es el póster. Ay, no se ve. Pero voy a quitar esto. Y ahora sí. No, ahora tampoco. Bueno, hombre. Ahora sí. Ahí está. Frankenstein contra el monstruo del espacio. Madre mía. Bueno, pues nada, con esto nos vamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.